¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esos físicos y físicas? Bueno, aquí tenemos un circuito de corriente alterna bastante singular, y por eso lo vamos a hacer. Es un circuito que tiene componentes en paralelo, tiene dos bobinas en paralelo, luego está resistencia, un capacitor y la fuente de corriente alterna, de tensión alterna. Dice en el circuito de la figura, la tensión de la fuente es de 100 volts de Fed máxima y frecuencia F 1/2pi kHz. Nos dan los datos, R1, L1 y L2 valen 200 mH y C 10 microfaradios. Calcular la impedancia de cada rama y la impedancia total del circuito. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la frecuencia angular omega, ya que como tenemos la frecuencia, omega es 2pi por frecuencia, entonces será igual a 2pi por 1 sobre 2pi por 10 a la 3 Hz, porque está en kilohertz, entonces omega vale 1 por 10 a la 3 Hz. Muy bien. Lo que podemos hacer es, una de las impedancias es la impedancia del capacitor. En esta rama tenemos un capacitor, entonces la impedancia del capacitor es la reactancia capacitiva XC, o sea 1 sobre omega por C. Nos quedaría 1 sobre 1 por 10 a la 3 por la capacitancia, que vale 10 por 10 a la menos 6 faradios. Y entonces lo vamos a poner aquí Z de C. Eso me va a estar dando menos J100 ohmios. Ya lo empezamos en forma compleja. Bien, luego tenemos dos bobinas, L1 y L2. Estos L1 y L2 son sus coeficientes de autoinducción. Son bobinas ideales que no tienen resistencia interna. Y como sus coeficientes de autoinducción son iguales, entonces sus impedancias también lo serán. Entonces, la impedancia ZL1 será igual a ZL2 y, como sabemos, la impedancia en una bobina es la reactancia inductiva XL, que es omega por L. Entonces nos quedaría 1 por 10 a la 3 por L, que vale 200 por 10 a la menos 3 Henry. Y entonces eso nos dará más J200 ohm. Muy bien, entonces ahora que tenemos las impedancias, aquí en esta rama la impedancia es la resistencia, podemos calcular la impedancia total del circuito. Primeramente, como estas dos bobinas están en paralelo, entonces vamos a calcular primero la impedancia entre L1 y L2, que como son dos elementos en paralelo, será el producto sobre la suma. Entonces, me queda más J200, ¿no?, por más J200 dividido J200 más J200, que me da J400. Bien, hacemos la cuentita arriba. J por J es J al cuadrado y 200 al cuadrado. Me quedaría, vamos a poner así, 200 al cuadrado. Y abajo me queda J400. Muy bien. J al cuadrado es menos 1. Por tanto, arriba me queda menos. Y vamos a hacer esa cuentita. Vamos a hacerla. 200 al cuadrado me da 40.000, menos 40.000. Me falta un cerito y abajo dejamos así J400. Bien, entonces, como no queremos ese J ahí debajo, porque no podemos hacer ninguna operación ahora, lo que yo siempre aconsejo es multiplicar y dividir por el complejo conjugado. El conjugado de J400 es menos J400. Así que multiplicamos y dividimos entre menos J400. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, cuentitas. Z, L1, L2 será igual
Menos por menos, más 400 por 40.000, vamos a hacerlo, 400 por 40.000, eso nos da, vamos a hacerlo en potencia 10, 16 por 10 a la 6, más 16 por 10 a la 6, y cuidado que tenemos J, la ponemos ahí, y a ver qué nos queda debajo. Vamos a poner bien el signo de igual, que esté aquí en el medio. Debajo tenemos J por J es menos J cuadrado, es J cuadrado. J cuadrado es menos 1. Menos por menos, más. Así que nos va a quedar más. Y 400 al cuadrado, porque 400 por 400 es 400 al cuadrado. Eso nos estará dando 160 por 10 a la 3. 160 por 10 a la 3. Por tanto, la impedancia, ahora sí lo puedo hacer, 16 por 10 a la 6, 16 por 10 a la 6, dividido 160 por 10 a la 3, esto me da 100. Más J100 ohm. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo una impedancia en paralelo, o sea, de estas dos he sacado esta impedancia que aparece aquí, que al final me queda en serie con la resistencia. Por lo pronto mi circuito ahora es la fuente, luego tenemos el capacitor, vamos a representar la impedancia del capacitor así, luego tenemos la resistencia y luego tenemos esta impedancia que acabamos de calcular. Bueno, como decíamos, esta resistencia está en serie con esta impedancia. Para calcular la impedancia comprendida con R, L1 y L2, como están en serie, será R, que es 100 ohmios, más la impedancia del paralelo de las bobinas, que me queda más J100, y todo esto ponemos ohms. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la impedancia del capacitor en paralelo con el resultado de todo esto, que es lo que tengo escrito aquí. Como tengo dos elementos en paralelo, entonces la impedancia total que me va a quedar será el producto sobre la suma. La impedancia del capacitor era menos J100, o sea que me queda menos J100, todo eso multiplicado por 100 más J100 y dividido entre la suma, o sea, 100 más J100 menos J100, y ahora se trata de hacer cuentitas. Entonces me queda menos J, eso me daría 10.000, 100 por 100, 10.000, luego más por menos me queda menos, pero cuidado, como me queda J por J, que es J al cuadrado y es menos 1, este signo se me transforma en un signo positivo y entonces me va a quedar 10.000, todo esto dividido entre 100, porque más J100 y menos J100 me dan 0, todo esto dividido 100. Entonces, quitamos dos ceros aquí, aquí y aquí, y entonces la impedancia total me está dando 100 menos J100 ohmios. Y ahí ya tenemos la parte A resuelta. Para calcular la intensidad de corriente en función del tiempo, ¿verdad?, a través de cada rama, primero podríamos calcular la del capacitor. El capacitor está conectado en paralelo con la fuente de tensión, por lo tanto, la diferencia de potencial en todo momento entre extremos de las placas del capacitor coincide con el de la fuente. Si nosotros queremos calcular la corriente I2 máxima, o sea, la I2, que será la I máxima en el capacitor, lo que tendremos que hacer será el voltaje máximo en el capacitor sobre la impedancia en el capacitor. El voltaje máximo en el capacitor coincide con el de la fuente, que es 100 volt. Y la impedancia del capacitor dijimos que es menos J100 ohmios.
Por lo tanto, para resolver esto, hacemos 100, multiplicamos y dividimos por el conjugado del que está en el denominador, y nos va a quedar menos J100 por más J100. Aquí puse 1000, cuando no, cuando no. Vale, entonces esto nos va a quedar J10.000 dividido, J por J es J cuadrado, que es menos 1 por menos, me va a quedar positivo, y aquí me queda 10.000 también, por lo tanto esto me da más J1 amperes. Esa es la intensidad máxima. Por tanto, lo que nosotros podemos decir respecto a la corriente, si la queremos escribir en forma de módulo fase, la corriente tendrá un valor de 1 ampere de módulo, y el ángulo será un ángulo de más pi sobre 2 radianes amperes. Y si yo quiero escribir la función intensidad en el capacitor en función del tiempo, nos va a quedar 1 por el coseno de omega, que ya la sabemos que es 10 a la 3 por t, más el ángulo de fase pi sobre 2, que es el desfasaje que hay entre la corriente en esta rama con respecto al voltaje de la fuente. Ponemos la unidad, que es ampere, y tenemos lista la corriente I2, o corriente a través de la rama donde se encuentra el capacitor. Para calcular la corriente a través de la resistencia I3, nosotros podemos trabajar con esta resistencia y con el equivalente de las bobinas, es decir, con la impedancia entre este punto y este, que en definitiva esa impedancia estará conectada ¿dónde? A la fuente. Entonces, nosotros vamos a tener la fuente y una impedancia que será esta, conectada ahí a la fuente, que será la impedancia que vincula, que reúne a la R, L1 y L2, que es esta 100 más J100. 100 más J100. Entonces, si calculo la corriente que pasa por esa impedancia, esa corriente será la I3, que es la que pasa, en definitiva, por la resistencia R. Entonces, para calcular la I sub 0,3, dividimos el voltaje de la FEM, el voltaje máximo, que son los 100 volts, entre la impedancia, que es 100 más J100. Vale, vamos a hacer eso. Muy sencillito. Multiplicamos 100 por el conjugado del complejo que tenemos en el denominador. 100 más J100 por 100 menos J100. A ver qué es lo que nos queda. Bien, arriba entonces esto nos dará 10.000 menos J por 10.000. Y abajo nos va a quedar 100 por 100, que es 10.000. Luego nos queda menos J por 10.000 más J por 10.000. Y J por J es menos 1. Con el menos me queda más 10.000. Más 10.000. Simplificamos aquí abajo, y entonces la I03 nos estará dando 10.000 menos J 10.000, y en el denominador nos quedó 10.000 más 10.000, 20.000. Eliminamos, dividimos entre 1000, numerador y denominador, y después dividimos entre 10 arriba y abajo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un medio, es decir, 0,5 menos J 0,5 amperes. Entonces, ahí tendríamos el valor máximo de I3. Si ahora nosotros queremos expresarla en forma de módulo fase, para después obtener la ecuación más fácilmente, nosotros sabemos que el ángulo φ que tenemos que poner es el arco tangente de menos 0,5 entre 0,5, que sería menos 1. Entonces la tangente será menos 45 grados, que será menos pi sobre 4 radianes.
Por lo tanto, la I3 nosotros la podemos escribir como su módulo, que habría que calcularlo, ¿no? El módulo sería la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, y el ángulo dijimos menos pi sobre 4. Entonces, a ver qué nos quedaría. Nos quedaría lo siguiente. Vamos a quitar esto. Raíz de 0,5 al cuadrado más raíz de 0,5 al cuadrado. Entonces eso sería raíz de 2 por 0,5 menos pi sobre 4 radianes. Por lo tanto, la corriente I de t, I3, será igual al módulo raíz de 2 por 0,5 por el coseno de omega por t menos pi sobre 4 radianes amperes. Y ya tenemos lista la corriente I3. Para calcular las corrientes I4 e I5, que son las que pasan a través de las bobinas L1 y L2, nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente una cosa. Cuando hemos reducido estas dos bobinas a una impedancia equivalente, por esta impedancia equivalente pasa la misma corriente que pasa por R3, porque están en serie, ¿verdad? Y esa corriente es la corriente I3. Es decir, que la corriente al llegar a este nudo se va a dividir la I3 en I4 e I5. Pero como estas dos bobinas tienen el mismo coeficiente de autoinducción, evidentemente que I4 e I5 van a ser iguales. Entonces nosotros podemos escribir eso. I4 será igual a I5 y por lo tanto cada una de estas será la mitad de I3. I3 era raíz de 2. Vamos a poner, en vez de poner 0,5, raíz de 2 sobre 2, con un ángulo de menos pi sobre 4 amperes. Bien, entonces, como estas corrientes I4 y 5 son la mitad de este valor, habrá que esto dividirlo entre 2 y por tanto nos quedará raíz de 2 sobre 4 con un ángulo de menos pi sobre 4 amperes. Por tanto, la ecuación tanto en función del tiempo, ¿no? La intensidad en función del tiempo, tanto la I4 como la I5 en función del tiempo estarán dadas por la siguiente expresión. Será raíz de 2 sobre 4 por el coseno de omega, que es 10 a la 3 por t, y le incluimos el ángulo de desfasaje, que es menos pi sobre 4 amperes. Si no nos damos cuenta de eso, otra cosa que podemos hacer es utilizar las leyes de Kirchhoff. Es utilizar las leyes de Kirchhoff. Y entonces, por ejemplo, hacer un recorrido por aquí para poder calcular I4 y después poder calcular I5, que lo podemos hacer de la misma manera. O restándole, ¿no? Porque I3 se divide en I4 e I5, entonces I5 será I3 menos I4. Es decir, tenemos varios caminos, muchos caminos para hacer esto. Lo importante es no perder de vista que estamos trabajando con números complejos. Eso es lo importante. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular esto de otra forma. Vamos a aplicar Kirchhoff saliendo de este punto y haciendo este recorrido, pasando solamente a través de L1. Entonces lo que tenemos que sumar son diferencias de potencial. Cuando voy de menos a más, tengo una diferencia de potencial que será igual a más el voltaje que hay en el capacitor. Si aplicamos la ley de Ohm para corriente alterna, el voltaje en el capacitor será la corriente I2 por la impedancia del capacitor, ZC. Bien, luego pasamos por la resistencia, de más a menos, pongo menos R por lo que nos dio I3. Y luego cuando vamos a pasar por la bobina, también pondremos menos la I4, que es la que queremos calcular, por la impedancia de la bobina, y esto lo igualamos a 0. Y de esta forma podremos calcular la intensidad I4. Entonces, I2 lo tenemos, es 1 pi raíz de 2 por ZC, que es menos 100 J ohmios, menos R, que es 100 ohm, por I3, que es raíz de 2 sobre 2, con un ángulo de menos pi
sobre 4 menos I4 por ZL, que el Z de una L sola era J200. Todo esto por J200. Para pasar esta cantidad, que está en forma módulo fase o polar, a forma cartesiana o binómica, es muy sencillo, lo explico aquí. Un complejo lo podemos expresar de esta forma, módulo y el ángulo de fase, pero si lo representamos el complejo en el plano, siempre tendremos una parte real y otra imaginaria, ¿no? En general me refiero. Entonces, la hipotenusa A es el módulo del complejo que, si nosotros conociéramos su componente real y su componente compleja, lo podríamos calcular el módulo por Pitágoras, ¿no? Si no lo conocieran. Bien, ahora aquí tenemos un ángulo alfa. Por tanto, si yo quiero expresar el complejo a través de sus componentes, esta componente real, como es el cateto contiguo, si yo planteo coseno de alfa, será esta componente sobre A. Por lo tanto, la componente real es A por el coseno de alfa, más J, porque J le ponemos a la parte imaginaria, A por el seno de alfa, porque este es el cateto opuesto. Entonces, esto es lo que he hecho aquí. 1 por el coseno de 90 grados, que coseno 90 grados es 0, me da 0. Más J, y ahora adentro de J, ¿qué pongo? 1 multiplicado por el seno de 90, que me da 1. Por eso me da J1. Esto lo dejo como está. Y luego aquí hago lo mismo. O sea, 100 sobre 2 es 50, ¿no? 50 por raíz de 2 por coseno de menos pi sobre 4, eso me está dando menos 50. 50, me da 50, con el signo de menos me queda así. Bien, y luego aquí hago lo mismo, pero por el seno, por lo tanto, esto me da menos J50, que con el signo de menos que tengo delante quedará más J50. Y luego seguimos. Tengo el menos I4 por J200. Continuemos ahora con las operaciones. Nos queda J1 por menos 100J, me va a quedar menos 100, J por J, J al cuadrado. Como J al cuadrado es igual a menos 1, menos por menos, más. O sea que aquí me va a quedar más 100, y es lo que voy a poner. Más 100. Luego, menos 50 más J50 menos I sub 4 por J200. Todo esto es igual a 0. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es seguir haciendo cuentitas hasta llegar a despejar I4. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 100 menos 50 nos da más 50. Lo transponemos. O no, mejor vamos a transponer esto y ya nos queda esto directo. Nos va quedando 50, ¿no? Más J50, esto será igual a I sub 4 por J200. Y por tanto, si despejamos, nos va a quedar 50 más J50 dividido J200, esto será igual a I4. Entonces vamos a borrar para poder proseguir con las cuentas. Haciendo las operaciones, sabemos que tenemos que multiplicar numerador y denominador por el conjugado inverso por el conjugado, perdón, del complejo del denominador, que sería menos J200. Y esto por menos J200, y hacer cuentitas con cuidado a ver qué es lo que nos da. Sería menos J y 50 por 200 nos da 10.000, ¿verdad? Sí, exacto. Bien, entonces, luego tenemos que hacer J por menos J200. J50 por menos J200. Entonces ya sabemos, nos daría menos, pero como J al cuadrado es menos 1, esto nos va a dar más, y 50 por 200 nos va a dar 10.000. Y en el denominador ya sabemos lo que nos va a quedar. Más por menos es menos, pero J por J es J al cuadrado, que es menos 1, nos queda positivo, y nos queda 200 al cuadrado. 200 al cuadrado. Por lo tanto, haciendo las cuentitas, I4 nos quedará. Este es el resultado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular
cuánto vale el valor máximo de la intensidad y su 0,4 sea su módulo, ¿no? Que sería, por Pitágoras, como dijimos antes, 0,25 al cuadrado más 0,25 al cuadrado, y el ángulo que tendrá que ser lo siguiente. Vamos a hacer una cosa, vamos a representar este complejo, es 0,25 y menos 0,25j, ¿verdad? Esto es lo que quiero hallar yo. El valor de I sub 0,4, el valor máximo. Entonces aplico Pitágoras. Y luego, aquí lo que tengo que poner, para poner el ángulo, tengo que hallar el inverso, o sea, tengo que hallar la tangente y hallar el arco tangente para que me dé el ángulo, ¿verdad? Pero claro, hay una cosa, 0,25 y 0,25. Este ángulo es 45 grados. O sea que esto lo que nos va a dar es menos pi sobre 4. Ya sabemos que esto nos da menos pi sobre 4. Bueno, vamos a continuar con el tema de la raíz. La raíz yo la puedo escribir como 2 por 0,25 al cuadrado por el ángulo menos pi sobre 4. Borramos esto. Y por tanto, esto lo puedo escribir como raíz de 2 por 0,25, que 0,25 es un cuarto, y por el ángulo que es menos pi sobre 4 amperes. Exactamente lo que estábamos esperando nosotros. Este es el valor máximo de la corriente, raíz de 2 sobre 4, y escribimos la ecuación coseno de omega t y le ponemos el ángulo de desfasaje respecto a la tensión, siempre con respecto a la tensión, que es el fasaje que tiene ángulo 0, y será menos pi sobre 4. Hemos llegado a lo mismo. Vale, entonces el mismo razonamiento podemos hacer para calcular la corriente I5, si no nos hemos dado cuenta en un principio que I4 e I5 iban a ser iguales. Parte C. La tensión en cada componente. Entonces, si queremos hallar la tensión en cada componente, es muy sencillo. La tensión en el capacitor está conectado directamente a la fuente. Así que la tensión o diferencia de potencial que haya en el capacitor es el de la fuente. Y el de la fuente, vamos a poner voltaje del capacitor, es igual a V sub S, que es 100 volt, que es el valor máximo, 100 volt. Y como es tomado como fasor de referencia, aquí pondremos 0, o sea, 0 radian, 0 radian o 0 ángulo, esto será volt. Por tanto, si lo queremos escribir en función del tiempo, el voltaje en el condensador será 100 por coseno de omega t. De la misma forma que escribimos el voltaje para la fuente. No tiene complicación ninguna. Bien, el voltaje en la resistencia. El V sub R, por la ley de Ohm, será R por la I sub que pasa por la resistencia, que es I3. Entonces esto será 100 ohms de la resistencia por I3, que I3 es raíz de 2 por 0,5, o sea, sobre 0,5 con un ángulo de menos pi sobre 4 radianes. Y por lo tanto, esto nos quedará 100... una cosita, aquí es 2, perdón, era por 0,5, vale, o sea, un medio. Entonces esto me quedará 50 por raíz de 2 con el ángulo de menos pi sobre 4 volt. Por tanto, si lo quiero escribir en función del tiempo, el voltaje de la resistencia será muy sencillo, 50 por raíz de 2 por coseno de omega, que es 10 a la 3 por t, menos pi sobre 4 radianes, y ponemos la unidad volt. Bien, las bobinas están en paralelo, por lo tanto el voltaje en esta bobina es el mismo que en esta otra, porque están en paralelo. Y entonces el voltaje en la bobina, vamos a llamarle V sub L, será la impedancia total en las bobinas, que era el Z L1 L2, que es J100, y eso multiplicado por la corriente total que pasa por las bobinas, que es la I3, que es raíz de 2 sobre 2, con el ángulo de menos pi
sobre 4 y por lo tanto vamos a ver, porque aquí tenemos que hacer alguna modificación, ¿verdad? Porque esto lo tenemos en forma de fasor, entonces podríamos expresarlo, esto lo podríamos expresar en forma polar para hacerlo diferente. Entonces, en forma polar, eso nos daría 100 con un ángulo de 90 grados, que es pi sobre 2, por raíz de 2 sobre 2 con un angulito de menos pi sobre 4. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sencillito. Multiplicamos los módulos, 100 por raíz de 2 sobre 2. Entonces, eso me daría 50 por raíz de 2. Y luego sumamos los ángulos, pi sobre 2 menos pi sobre 4. Y a ver lo que nos da eso. A ver, vamos a hacer aquí, pi sobre 2 menos pi sobre 4. Esto es inmediato, pero yo prefiero hacerlo así. Común denominador, ¿qué? 4. 4 entre 2, 2. Por pi, 2pi. Menos pi. Entonces, esto nos va a quedar pi sobre 4. Borramos aquí dentro, y esto ponemos pi sobre 4. Volt, y ahora podemos escribir eso en función del tiempo. Entonces, voltaje en la bobina en función del tiempo va a ser 50 por raíz de 2 por el coseno de omega por t más el ángulo de desfasaje, que es pi sobre 4 volt. Y tenemos listo las tensiones en cada uno de los componentes. Ahora nos piden en la parte D la potencia activa y la potencia reactiva, proporcionada por la fuente. A la luz de los resultados, comente el carácter activo o reactivo del circuito. Es decir, si la potencia activa es mayor que la reactiva, el circuito será activo y viceversa. Si la potencia reactiva es mayor que la activa, el circuito será reactivo. Bueno, entonces, para cualquier circuito podemos hacer este triángulo de potencias, que este triángulo de potencia evidentemente es proporcional al triángulo de impedancias y contiene lo siguiente. Este lado representa la potencia activa como tal, este lado es la potencia reactiva y ese viene a ser la potencia aparente. La potencia activa la medimos en watt y la potencia aparente y las potencias aparente y reactiva la medimos en bar. Es decir, la potencia activa la medimos en watt, mientras que la potencia S y la potencia reactiva la medimos en bar, voltamperios. Bar es voltamperios. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros calcular la potencia activa? Bueno, la potencia activa en un circuito la podemos calcular así. La intensidad eficaz por el voltaje eficaz por el coseno del ángulo phi. La intensidad eficaz es la que pasa por la fuente que le hemos llamado I sub S. Y el voltaje eficaz es el voltaje V sub S. Pero estos valores son valores eficaces. Y coseno de phi es el factor de potencia, mientras que phi es el ángulo de desfasaje que encontramos entre la intensidad que pasa por la fuente y el voltaje de la fuente, y él también es el que aparece aquí en el triángulo de potencias y en el eventual triángulo de impedancias que no lo hemos dibujado. Como un valor eficaz se calcula el valor máximo dividido raíz de 2, nos queda V0S dividido raíz de 2 por I sub 0S dividido raíz de 2 por coseno del ángulo phi. Entonces nos queda V0S por I0S por coseno del ángulo phi y raíz de 2 por raíz de 2, esto que me da raíz de 2 al cuadrado, que al final es 2. Por tanto, ya tenemos una expresión que nos permitirá calcular la potencia activa. Vamos a escribirla de nuevo aquí a lo que hemos llegado. V sub 0S por I sub 0S
sobre 2 por coseno de phi. Nosotros el voltaje V0S, que es el voltaje máximo de la fuente, lo tenemos, nos lo dan, que vale 100 volt. Pero esta intensidad máxima no la hemos obtenido. Sin embargo, la podemos calcular muy fácilmente porque la intensidad máxima a través de la fuente será igual a I sub 0,2 más I sub 0,3, que eso sí lo tenemos calculado de antes. Expresando esta intensidad que está en forma de módulo fase, en forma binómica, nos queda así, y luego esta también, ya sabemos hacerlo, nos queda de esta forma. Por lo tanto, la intensidad máxima a través de la fuente viene dada por esta expresión. Si queremos saber el valor, el módulo de esa corriente, tendremos que hacer la raíz cuadrada de 0,5 cuadrado más 0,5 al cuadrado, que esto nos queda raíz de 2 por 0,5 amperes. Entonces ahora lo que nos faltaría calcular es el ángulo phi, que es el ángulo de desfasaje que hay entre el voltaje de la fuente y la intensidad total. Como la intensidad la podemos representar aquí, la I sub S, tiene una componente real que es 0,5 y una imaginaria que es 0,5 también. Entonces este ángulo phi será un ángulo de 45 grados, o sea de pi sobre 4. Entonces ya tenemos todo para calcular la potencia activa, que nos estará dando 100 por I sub 0S, que es 0,5 por raíz de 2, todo dividido 2, por el coseno de pi sobre 4 radianes. Entonces, esto nos estará dando, hay que hacer la cuentita, eso nos da 25 vatios. Bien, tenemos lista la potencia activa, ahora queremos hallar la potencia reactiva. Bueno, si tenemos la potencia activa y tenemos el ángulo, podemos hallar la potencia reactiva fácilmente, ¿no? Planteando, por ejemplo, tangente, así de sencillo. Tangente del ángulo phi es el cociente entre la potencia reactiva y la potencia activa. Por lo tanto, la potencia reactiva será potencia activa por la tangente de phi, que ese phi es pi sobre 4, o sea, 45 grados, ¿no? Bien, entonces, resulta que la potencia activa es 25 vatios y la tangente de 45 nos da 1. Por lo tanto, nos da 25 vatios. ¿Qué predomina? ¿La potencia activa o la reactiva? Ninguna de las dos, porque son iguales. Entonces, el circuito no tiene ni carácter activo ni carácter reactivo. Ahora, en la parte E, para finalizar, nos dice determine la potencia media disipada en la resistencia. En un circuito de alterna, la potencia activa siempre va a coincidir con la suma de las potencias disipadas en las resistencias. Como aquí solo hay una resistencia, si calculo la potencia disipada en esta resistencia, entonces tendrá que darme 25 vatios también. Vamos a hacerlo. Ya para finalizar, como tenemos el valor máximo de la corriente que pasa por la resistencia y el valor de la resistencia, podemos calcular la potencia media disipada en la resistencia. Esa potencia es la intensidad eficaz que pasa en la resistencia al cuadrado por el valor de la resistencia. O sea que sería la intensidad 3, pero su valor eficaz. Entonces, si el valor máximo es raíz de 2 sobre 2, para pasar a valor eficaz tenemos que dividir entre raíz de 2. Todo esto elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la resistencia, que vale 100 ohmios. Y eso efectivamente nos está dando, como esperábamos, 25 vatios. Bueno, quiero expresar una vez más mi agradecimiento a todos aquellos que se van suscribiendo y van animando al canal, con lo cual ayudan a que el canal sea más visible y más compañeros se vean beneficiados con estos ejercicios. Bueno, si hay dudas, ya saben lo que tienen que hacer, dejarla en los comentarios, darle like y muchísimas gracias.